Gracias, maestro presidente. Pues sí, muy interesante la plática, la discusión. Vamos a ver, ¿cómo poder generar una distinción en cuando estamos hablando de inaplicar una norma, como ya se decía, o cuando estamos hablando de expulsar una norma? Pues creo que la diferencia es precisamente, como su nombre lo dice, a partir de un caso concreto, ¿no? Cuando nosotros señalamos que el artículo 7º constitucional, que ya leía el magistrado presidente de manera muy, digamos, textual, va a ser inaplicado a una comunidad o a un grupo de comunidades, porque no es una sola, que se autoadscribe como indígena, yo preguntaría de qué tamaño de la población estamos hablando, porque sí importa, es decir, para saber si es individual la aplicación o es general. Según datos, hay del orden de 7 millones de ciudadanos que hablan una lengua indígena, pero hay del orden de 25 millones de ciudadanos que se identifican como parte de comunidades, y eso implica poblaciones donde habitan, y hemos aquí tenido una serie de casos muy complejos y muy interesantes, digamos, de determinar si hay o no la adscripción a una comunidad indígena. Pues estamos hablando aproximadamente de 25 millones de ciudadanos, de 68 pueblos y culturas que se les reconoce, digamos, la característica de formar parte de los pueblos indígenas, por lo menos. Yo me preguntaría, 25 millones de ciudadanos en un país que tiene del orden de los 110 millones de mexicanos, si eso es un control concreto de constitucionalidad o implica una excepción general para muchísimos ciudadanos de una norma procesal. Y eso como primer punto. Después, yo creo que, digamos, podemos argumentar que son casos distintos, que si se parecen mucho, si se parecen poco. Evidentemente son distintos porque en un caso estamos atendiendo un recurso de reconsideración y en otro estamos atendiendo una contradicción de criterio. Pues eso es evidente, nadie lo niega. Pero lo que sí creo, y que creo que tampoco podemos negar, es que subyace el mismo problema. Es decir, el problema es si se computan sábados y domingos, y si eso se vuelve una regla general o no. Y la verdad es que las razones que nos dan pues no encuentran sustento. Esa es la realidad. Es decir, nos dicen que porque, ya nos decían hace rato, que porque ese día hacen sus actividades comerciales, porque ese día hacen sus cultos religiosos. Es decir, pues yo diría, como lo hemos hecho con anterioridad, pues que se presenten los estudios sociales necesarios para poder tomar una determinación de esa naturaleza, que asumo que es lo que hace el legislador cuando toma una medida general para la población. Pero aquí, digamos, se está decidiendo simplemente porque yo digo que esos días son días que deben considerarse inhábiles para ese el grupo de la población. Y en ese sentido es que me parece que, si bien estamos hablando de lo mismo, es decir, de una aplicación progresiva pro persona en beneficio de una comunidad, me parece que creo que la diferencia es que al
generalizarse esto como para todo un grupo, que ya dije el aproximado monto de la población, que es más o menos también como 25% de los municipios del país. Bueno, y nosotros ya incluso tenemos precedentes donde son 13 distritos al menos donde tendría forzosamente que aplicarse esa regla. Me parece que, insisto, y que creo que es el tema que no se señala, es precisamente generar un trato diferenciado respecto de una falta de certeza, y que creo que ya lo decía, siempre ha sido un tema aquí complejo, de hacer valer la autoadscripción. Y la otra pregunta es: ¿qué tipo de autoadscripción? ¿Calificada? ¿Simple? Es decir, yo voy a llegar y va a llegar cualquier ciudadano y va a decir: es que yo me identifico con esta comunidad, y por el hecho de decirlo, por el hecho de vivir cerca, por el hecho de le vamos a contar un plazo mayor o un plazo menor. Ese creo que es el problema. El problema es que cuando se toman medidas sin los conocimientos necesarios, sin los elementos que se tienen que valorar para generar, que es lo que hace el legislador para poder generar o para poder emitir normas generales abstractas, pues nosotros mismos podemos acabar generando, así por supuesto la intención, digamos, positiva de hacer justicia con un grupo, podemos estar generando enormes injusticias, y creo que es lo que aquí se está evidenciando. Y más aún, y ya lo decía, más aún porque frente al caso que teníamos la semana pasada, el 330, recurso de reconsideración, teníamos un caso concreto que le podía favorecer una interpretación, digamos, en beneficio a partir de elementos que estaban en el expediente, y resulta que se consideró que había que ser absolutamente tajante con la aplicación de las normas procesales. Y evidentemente eso implicó la no aplicación de la jurisprudencia 7/2014 que digamos, el criterio que sostenía eso, porque finalmente prevaleció el criterio propuesto, pero aquí sin un caso concreto, sino a través de pues un planteamiento, digámoslo, abstracto, estamos llegando a una determinación que, pues insisto, puede generar esa percepción de una mayor progresividad, una mayor igualdad, pero al sistema jurídico y particularmente al sistema procesal electoral le va a generar un enorme daño, porque no tendremos a partir de este momento forma de determinar a quién se le aplica qué regla, y será pues a partir de lo que cada juzgador determine respecto de una sentencia, un precedente y una jurisprudencia abstracta y pues sin los elementos técnicos necesarios para poder tomar esa determinación. Es ahí, y con esto concluyo, donde creo que existe la diferencia de ámbitos de competencia, y donde creo que si no tenemos ese conocimiento técnico de quiénes pueden ser los sujetos jurídicos que les aplica una norma y quiénes pueden ser los que les aplica otra norma, podemos estar generando, además de confusión, podemos estar generando una enorme inequidad, insisto, con la buena intención de procurar la equidad, pero yo sería pues un poco más cuidadoso en ese aspecto. Muchas gracias.